caso quería contarles algunas de las investigaciones que estamos haciendo para entender posibles efectos del cambio climático sobre el agua y la calidad del agua, en particular de los sistemas de agua dulce, ¿sí? De lagos, de ríos y de nuestras fuentes de agua potable. Bueno, cuando hablamos de cambio climático hay muchos tipos de información en la vuelta, ¿sí? Hay cuestiones en revistas como de divulgación o de formación de opinión, ¿sí? Que hablan de que tenemos que estar súper preocupados de los posibles efectos de ese cambio climático. También tenemos chistes, como vemos acá arriba, ¿sí? Las pruebas irrefutables de que hay un calentamiento global. ¿Sí? Y también hay distintos manejos, ¿no? Propagandas que intentan que tengamos miedo, que realmente nos preocupemos de las cosas que pueden pasar. ¿Sí? Estos son, si buscan en internet, hay 1001 imágenes que cubren toda esta variedad de opiniones. Desde el ámbito científico intentamos tratar de despejar un poco, sin chistes y también sin pánico, tratar de entender cuáles son, entonces, qué podemos esperar que pase con el cambio climático y... La flecha, lo tenés al revés. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos entender? En nuestro caso nos interesa entender qué es lo que le pasa a los ecosistemas. ¿Sí? Hay otro montón de investigadores, de colegas que están centrados en entender qué le pasa al clima en sí, ¿no? ¿Cuál es el cambio en el clima? Que están investigando acá, en esta gama de temas. Y otro montón de gente que está tratando no solo de investigar, sino de pensar formas de adaptarnos a esos efectos del cambio climático. ¿Sí? Esto es básicamente, si ven las noticias, el comité de emergencia, ¿sí? Hay una cantidad de gente que están trabajando en la gestión y política, ¿no? ¿Qué hacer sobre esos posibles efectos que no sabemos bien cuáles son, pero bueno, hay que adaptarse a ese cambio climático? Nosotros, los investigadores del CURE, estamos más concentrados en esta parte, o algunos de los investigadores que estamos acá. Y nos interesa entonces tratar de entender cómo ya hay una cantidad de impactos que están ocurriendo en el mundo, ¿sí? Estamos ante grandes efectos de la deforestación, la pérdida de bosques y de selvas en el planeta, tenemos grandes impactos por las industrias, las ciudades, ¿sí? La urbanización, eso ya genera una cantidad de impactos sobre los ecosistemas naturales, sobre los ecosistemas acuáticos en particular, ¿sí? Vemos este es el mismo arroyo en la parte alta de sus cuencas, con ¿sí? muy poco impacto humano, y cuando llega y atraviesa una ciudad. Sobre esto que ya está pasando hace mucho, se suma el cambio climático. ¿Sí? En esta figura estamos viendo, en este tramito ven que estamos reflejando 1000 y pico de años de temperatura en la parte baja de la atmósfera. Este pedacito nada más, desde 1870 por ahí hasta hoy, hasta el 2000 y pico, son datos que hemos podido medir. ¿tá? Desde que existen los termómetros sabemos cuál es la temperatura de la atmósfera. De acá hacia atrás son temperaturas que hemos podido reconstruir a partir de fósiles, y de acá para adelante, o sea, a partir del 2000 y pico, 2014 en este momento, hacia adelante son modelaciones, ¿sí? Proyecciones matemáticas que hacemos suponiendo distintos escenarios. Entonces cada una de estas líneas, de estos colores, son posibles temperaturas que van a haber en la atmósfera en los próximos 100 años. ¿no? Y como ven, hay una variedad muy grande, desde acá hasta acá. ¿Sí? Se predice que la temperatura de la atmósfera va a subir entre 1 y hasta 9 grados más respecto de la temperatura promedio que tenemos hoy. Entonces eso nos da una gran variación, no sabemos cuál va a ser la temperatura, esto es lo que podemos modelar a partir de una cantidad de posibles futuros. ¿Sí? No sabemos cómo va a ser el futuro, estimamos, suponemos distintas posibilidades, y eso es lo que la gente que trabaja en clima nos dice, bueno, va a aumentar, todos coinciden que la temperatura va a seguir subiendo. Ahora, eso, ¿cómo afecta a la vida de nuestro planeta? ¿Sí? Ahí es donde entramos
los biólogos y los ecólogos. ¿Sí? En la parte de arriba vemos todas las distintas componentes de lo que se llama el sistema climático que se predice que van a cambiar. ¿Sí? No solo la temperatura, que es parte del calentamiento global, la temperatura media, sino los extremos de temperatura. ¿Sí? Los bajones muy grandes de temperatura, las subidas muy grandes, las lluvias, ¿sí? La cantidad promedio de lluvia, pero también los eventos extremos de lluvia, ¿sí? Que pueden ser desde sequías a lluvias tremendas que generen inundaciones, por ejemplo. ¿Sí? La cantidad del anhídrido carbónico en la atmósfera, que es una de las causas del calentamiento climático y también es una consecuencia, ¿sí? Se refuerzan mutuamente, y cambios en la dinámica oceánica, en las grandes corrientes. ¿Está todo esto? Alguna de estas cosas, o todas, suponemos que van a cambiar. ¿No? Ya hay evidencia de que están cambiando. Ahora, todo eso, o algo de eso, va a afectar a la vida, ¿sí? Desde la composición genética de los organismos hasta, si vamos aumentando acá el nivel o la complejidad, hasta los biomas. ¿Sí? O sea, desde adentro de los organismos hasta los grandes ecosistemas en el mundo, distintos tipos de posibles efectos asociados a alguna de todas estas cosas. Entonces, desde el CURE estamos investigando algunas de estos posibles efectos sobre los organismos, sobre conjunto de organismos y hasta el nivel de ecosistemas. Entonces, para estudiar esos posibles efectos del cambio climático de distintas formas, estas son las principales. La primera es el estudio del registro fósil que se genera en los lagos en particular, y tratar a partir de ese registro ver qué pasó hasta ahora. Si sabemos qué pasó hasta ahora en determinadas condiciones, podemos especular qué es lo que va a pasar si esas condiciones se mantienen más o menos igual o si cambian. Acá tenemos lo que se llaman series temporales, que son registros, mediciones a lo largo de mucho tiempo, idealmente de muchas décadas, y eso nos va a dar idea de tendencias. ¿Qué podemos esperar si en los últimos 40 años la temperatura fue subiendo de determinada manera? Si asumimos que va a seguir igual, podemos tratar de predecir qué va a pasar en unos años más. También se hacen experimentos donde se calientan, en este caso, lo que a nosotros nos interesa, que son los ecosistemas acuáticos, donde se calienta el agua a la temperatura que suponemos que va a haber. Elegimos uno de esos escenarios que les contaba antes y vemos qué le pasa a los organismos. Eso se hace o en el campo o en el laboratorio, o vemos cómo responden los organismos ante cambios naturales de temperatura y de lluvia, por ejemplo. Esta otra aproximación es de sustituir el tiempo por el espacio. Entonces, ¿qué plantea? Como no podemos viajar en el tiempo, no podemos ir al futuro y ver qué va a pasar, sí podemos viajar en el espacio, ir hoy a lugares que son parecidos a lo que va a ser otro lugar en el futuro. ¿Sí? Elegimos lugares que se parecen en muchas cosas, pero unos están en clima más frío y otros en clima más cálido. Y lo último son la generación de modelos. Y modelos matemáticos a partir de datos que medimos, y después cambiamos algunos de esos valores y vemos qué pasa. Entonces, con estas distintas aproximaciones, muchas de ellas las estamos utilizando acá, y les voy a contar algunos ejemplos muy para arribita de qué es lo que estamos haciendo, y en particular acá en el mundo. Entonces, una de las cosas que más nos interesa es ver, como les contaba al principio, cómo interactúa ese cambio en el clima con otros cambios que ya están ocurriendo. ¿Sí? En particular, uno de los grandes cambios que están ocurriendo en nuestro país es la intensificación de la producción. ¿Sí? Ya no hay tanto aquello del ganado que está pastando libremente, unas pocas vacas por hectárea de campo, sino cada vez nos vamos intensificando más. ¿Sí? La agricultura es más intensa, usamos más fertilizantes, usamos otros métodos de producción, y eso va a generar impactos sobre el agua. ¿Sí? Como vemos, el lago acá arriba que va a estar recibiendo todos los efluentes, ¿sí? Todos esos fertilizantes y pesticidas que se usan en la agricultura, y además el cambio en el clima. ¿Sí? Entonces nos interesa ver cómo responden sistemas
o lagos y ríos que están ubicados en zonas con bajos impactos, en zonas con altos impactos, a esas variaciones en el clima. Esta es una de las preguntas que nos interesa. También nos interesa hacer distintos experimentos en el campo y donde vamos viendo algunos organismos en particular cómo cambian. Si, por ejemplo, en este caso nos interesa ver cómo cambia la alimentación de algunas especies de peces. Acá tenemos esta en particular. ¿Por qué? Porque lo que comen los peces va a tener cambios, va a generar en muchos casos cambios en cómo funciona todo ese río. ¿Sí? Según la especie puede llegar a haber cambios que sean muy importantes. Entonces vamos evaluando cómo cambia, qué es lo que comen los peces u otros organismos, que en invierno, en verano, qué pasa si sube el nivel del agua, qué pasa si sube la temperatura, y a partir de eso podemos intentar predecir qué va a pasar en el futuro cuando cambien esas condiciones. Otras cosas que nos interesa es ver qué puede pasar con algunas especies que potencialmente son invasoras en otros lugares. ¿Sí? Este es el caso y va a haber una charla mañana de esta especie de caracol, que todos los que han andado en las orillas de un lago, de un arroyo, conocen, se llama pomacea. Este caracol es nativo de Uruguay y de regiones cercanas, pero es una especie invasora en otros países, en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, donde causa grandes impactos económicos por lo que come este caracol. ¿Sí? Por ejemplo, le gusta el arroz, que es una planta acuática, y genera daños millonarios económicos y daños ambientales. Entonces nos interesa saber cómo le puede afectar el cambio climático a cómo le va a este caracol. ¿Sí? Entonces para eso estamos haciendo experimentos en el campo, en arroyos y también en laboratorio, donde modificamos la comida de ese caracol, le cambiamos la temperatura del agua y vemos cómo le va. ¿Sí? Entonces la idea es tratar de entender qué puede pasar en el futuro con este tipo de especies. Otra cosa que estamos haciendo, esto basado ya no es en Uruguay obviamente, con colegas de otros países con los que estamos colaborando, nos interesa saber qué puede pasar con los sistemas nuevos. ¿Sí? El cambio climático implica en muchos lugares, como esto es en el Ártico, en Groenlandia, el derretimiento de lagos, el derretimiento de glaciares y que se formen lagos nuevos. ¿Sí? Todo este hielo que ha estado acá durante miles y millones de años empieza a derretirse y empiezan a formarse entonces laguitos nuevos, charcos y lagos, que antes no estaban. Otros que estaban empiezan a secarse. ¿Sí? Este tipo de lugar, como el Ártico, la Antártida, son muy importantes para tratar de entender efectos del cambio climático porque hay muy pocos de otro tipo de impactos. ¿Sí? No hay mucha gente acá, no hay industrias, no hay agricultura, entonces las cosas que pasan es más probable que sean por el cambio climático que por otros. ¿No? Entonces acá estamos tratando de ver qué es lo que les pasa a los organismos que están acá. ¿Sí? En este tipo de lagos, en los lagos nuevos o en los lagos que están desapareciendo. Y eso suponemos que también nos va a ayudar a entender qué es lo que va a pasar en el resto del mundo. Y por último, en los ejemplos también estamos tratando de construir modelos matemáticos, en particular, que nos ayuden a entender cuándo pueden ocurrir cianobacterias. Bacterias, para los que no saben, son microorganismos que están en el agua, que son uno de los que generan este color verde en una cantidad de lagos y que pueden llegar a ser tóxicos para la salud de animales y de humanos cuando están en gran cantidad. Entonces, esto genera que no podamos utilizar esta agua como fuente de agua potable, por ejemplo, o que haya que cambiar el tratamiento que hace la OCE a estas aguas. Entonces, nos interesa intentar predecir qué pasa si aumenta la temperatura, si cambia el nivel del agua, si cambian algunos de los bichitos que se comen estas algas. ¿Sí? Entonces, para intentar predecir si es más probable o no que se genere este tipo de situación. Bueno, entonces, todo esto lo que tenemos que tener muy claro es que cada uno de estos resultados nos va a dar un pedacito de información. Nunca nos va a contestar todas nuestras preguntas, pero para entender entonces cuáles son esos posibles efectos del cambio climático tenemos que sumar todo esto. ¿Sí? Ver qué nos da, es como que fuese un rompecabezas, cada una de estas piezas
nos va a dar un poco de información. Y lo que estamos viendo es que, como les contaba al principio, que hay una gran cantidad de impactos de otro tipo, esos tienen, o lo que vemos en particular, el uso del suelo es más fuerte al corto plazo que el efecto que podemos adjudicarle al clima. Pero en el largo plazo, ahí sí aparecen efectos que son capaz que pequeños en magnitud, pero que son consistentes y que empiezan a acumularse, ¿sí? Entonces, esto nos dice que tenemos que tener siempre las dos escalas de tiempo, ¿sí? Efectos de corto plazo de esos impactos de la agricultura, las industrias, las ciudades, y saber que a eso se están sumando efectos que son de larga duración. Entonces, bueno, con esto termino. Muchas gracias por la atención y si tienen comentarios o preguntas, siéntanse.